invitar al pastor Ner Sánchez, pastor Ner Sánchez de la iglesia, pastor de la Iglesia Evangélica Libre Dios Admirable en Caracas, Venezuela, amigo de mucho tiempo, papá de Daniel David, que compartió con ustedes la semana pasada y muchos de ustedes le conocen, y le he pedido a mi hermano Ner que por favor abra este tiempo en oración, que el Señor nos dirija y nos guíe en esta tarde, en este estudio, en esta noche para los que ya están de noche. Adelante, Pastor Ner. Señor y Padre, y por este momento tan especial donde vamos a estudiar tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús, Padre Santo, que las comunicaciones puedan ser buenas para entender, oír las explicaciones que se van a dar sobre este tema del libro de Joel, capítulo 2. Y te rogamos, Señor, que tu palabra nos hable directamente a nuestros corazones y que podamos nosotros ser hacedores de ella. Bendice a los expositores, a Mauricio, a Daniel, a mí, a los que pueden intervenir para enriquecernos, Señor, con tu palabra que es viva y eficaz. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor. Amén. Amén. Gracias, Pastor Ner. Siempre es un honor tenerle con nosotros y así a cada uno de los que se han conectado en este día. Tenemos amigos de muchos años y es un honor poder compartir la palabra con ustedes, pero también tener la oportunidad de escuchar a muchos de ustedes durante nuestra reunión. Entonces estén listos porque tenemos la ayuda allí de Guillermo y de Daniel, que van a estar abriendo los micrófonos de las personas que en el momento que yo lo diga durante el estudio pidamos alguna opinión. Entonces van a poder pedir la palabra y la manera en que lo vamos a saber es si levanta la mano o si en la opción de reacciones de Zoom usted hace clic allí en levantar la mano. Entonces, Daniel y Guillermo, gracias por ayudarnos con eso. Vamos a dar inicio entonces a nuestro estudio y permítame entonces compartir mi pantalla y damos inicio. Quiero recordar antes de iniciar, para si alguno debe salir en algún momento y no va a estar hasta el final, que el siguiente, hoy, en la próxima semana, el día miércoles 10, a esta misma hora, vamos a tener la tercera y última parte del estudio del libro de Joel. Entonces, permítame compartir mi pantalla. Estamos grabando. Okay. Segundo, comparto mi pantalla y así podemos dar inicio. Todos ven, ¿verdad? Yo tengo aquí un monitor que me dice que todos ven. Algo importante también, que puedan estar usando el chat y va a haber personas, tanto Daniel como Guillermo, ayudándonos con el chat. Si tienen preguntas, pueden irlas escribiendo allí porque vamos a tener bastante tiempo de pregunta, tanto durante la exposición como después de la exposición. Entonces, la idea es que estemos más o menos una hora en el estudio, participando ustedes y yo de manera alternada, pero al final vamos a tener unos 30 minutos donde vamos a poder ya dar feedback y reacciones a lo que hemos estado estudiando y poder ahondar un poquito más en el tema. Entonces, bueno, demos inicio. La semana pasada comenzamos a escuchar a Daniel compartiendo acerca del libro Joel y por supuesto vimos temas bien interesantes que durante la exposición de hoy voy a recapitular sobre algo de eso, algunos de esos temas, pero quiero empezar con esta palabra que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 24, verso 24, y es la versión de la Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor:
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Mis hermanos, ustedes y yo sabemos que vivimos en uno de los tiempos más fascinantes de la historia. Usted y yo somos privilegiados de estar vivos en este momento, pero también vivimos en uno de los tiempos más peligrosos de la historia. En este tiempo hay muchas voces hablando al mundo. Si nos ponemos a escucharlas a todos, va a ser una locura. Necesitamos discernimiento y sabiduría de Dios para determinar qué viene de Dios, pero también poder determinar y saber qué viene del mundo, qué viene de la carne y aún qué viene del diablo. ¿Qué podemos, o mejor, qué debemos hacer como creyentes y más como hijos y siervos de Dios para conocer los tiempos? Seguramente los que han estudiado la palabra de Dios recuerdan a la tribu de Isaacar, que es nombrada en la palabra de Dios, que era conocedora de los tiempos. Entonces, ¿qué haremos? Vemos un gráfico muy interesante. Abajo a la derecha ustedes pueden ver dónde fue publicado. Yo solamente escribí algunas palabras abajo para ayudarme en la explicación, porque la palabra de Dios nos insta que el creyente maduro debe buscar el alimento sólido. En Hebreos 5:14, que quizá algunos de ustedes lo saben de memoria, dice la palabra de Dios, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Es un ejercicio, no es algo que se aprende de la noche a la mañana, es algo que Dios va construyendo en la medida que nosotros le buscamos y en la medida que nosotros vemos la palabra, en la medida que obedecemos, en la medida que caminamos en fe. El alimento sólido requiere una relación cercana, continua y profunda con Dios, que es más conocido como vida de oración, pero también requiere el estudio juicioso y dedicado de las Escrituras. Por supuesto, este estudio y esta relación íntima con Dios nos debe llevar a la obediencia y a la consagración. Las traducciones, por su manera de escritura, y es algo que quiero compartir ahora al inicio porque puede ser de ayuda para usted en la medida que se mete y que nos metemos más con la palabra de Dios. Las traducciones, por su manera de escritura, se dividen en escrituras de equivalencia formal y dinámica. No vamos a usar muchos términos técnicos, pero esto me pareció importante porque yo sé que ustedes tienen ese deseo de seguir estudiando las escrituras. La equivalencia formal, los traductores la usan al metafrasear, que quiere decir en lenguaje más entendible, es más literal. Entonces ustedes pueden ver allí versiones de la palabra de Dios como la Reina Valera del 60, del 95, la Reina Valera contemporánea y la Biblia de las Américas, que de alguna manera está más enfocada en la parte literal de la escritura. Hay otra en el otro extremo que se llama equivalencia dinámica y es muy popular en este tiempo, que usa el parafraseo, que permite una lectura más fácil, ya que los traductores usan un lenguaje más actual, un lenguaje que la gente entiende sin usar expresiones como estáis, vais y otras expresiones que usa la equivalencia la más literal, que es palabra por palabra y que algunas veces no entendemos porque incluso es escrita con un lenguaje español de España y nosotros siendo latinoamericanos muchas veces nos cuesta, especialmente al principio, poder entender. Algunas de esas Biblias son la Nueva Traducción Viviente, hay otra, el pastor Liévano, amigo nuestro, acaban de terminar la traducción que se llama Biblia Latinoamericana Textual, y ustedes van a ver incluso algunos pasajes de esa nueva Biblia. Ese es un regalo inicial que nos da el pastor Liévano de permitirnos usar esa traducción que acaba de salir del horno. También en el medio hay un tipo de traducción llamada ecléctica, que es un pensamiento que trata, ecléctico quiere decir que es un pensamiento que trata de conciliar
sistemas, valores, ideas y tendencias. Y allí encontramos la Biblia Nueva Versión Internacional, que tiene algunas áreas desarrolladas palabra por palabra, de equivalencia formal, más literal, metafraseada, y por otro lado tiene algunas partes que es más del sentido de lo que quiere decir en un lenguaje más actual, de equivalencia dinámica, que usa el parafraseo y es más actual como ya lo digo. ¿Cuál es la mejor versión entonces? Yo diría que es bueno, y es muy personal lo que voy a decir, yo sé y respeto lo que cada uno de ustedes piensa, pero yo diría que es bueno consultar una Biblia de traducción formal, una dinámica y una ecléctica. Yo he encontrado mucha riqueza al buscar la palabra de Dios usando diferentes versiones, y yo sé que ha sido la experiencia de muchos pastores, predicadores y estudiosos de la palabra. Así de alguna manera, cuando miramos esas diferentes versiones que son confiables, nos podemos formar una mejor idea de cuáles fueron las intenciones del autor de autores, que es Dios, más aquellos que sirvieron para escribir las escrituras, cuáles fueron las intenciones en el momento de escribir. Entonces, hoy vamos a tomar en cuenta algunas preguntas que vamos a tratar de responder durante el estudio de Joel capítulo 2. Y aquí están las preguntas. Ok. Las preguntas que vamos a tratar de respondernos a nosotros mismos, y al final piensen estas preguntas en la siguiente hora, porque al final vamos a abordarlas de nuevo. Primero, ¿cuál debe ser mi respuesta a la desolación y a la adversidad? Segundo, ¿acaso puedo yo generar o liderar un cambio significativo alrededor mío, en mi familia, en este mundo? ¿Será que sí puedo hacer algo o simplemente no tengo mucho que hacer? Tercero, ¿en qué consiste la misericordia de Dios? Y por último, ¿cuál es el propósito del derramamiento del Espíritu de Dios? Yo sé que es un tema que tiene muchas aristas y va a ser interesante porque lo vamos a tratar un poquito también al día de hoy. Cuando veo la primera pregunta, ¿cuál debe ser mi respuesta a la desolación y la adversidad? Eso me recuerda a José, y no vamos a ir allá porque no es parte del estudio, pero sí quiero por lo menos nombrarlo porque me recuerda en Génesis 37 al 39, cuando la palabra de Dios habla de José. José fue desechado, vendido por sus propios hermanos, traicionado por su propia familia, olvidado, difamado, y ustedes que han estudiado sobre José saben cuál fue la respuesta que él dio a la desolación, a la prueba, a la dificultad, aún a la esclavitud. Luego, cuando vemos la segunda pregunta, ¿puedo yo, usted generar o liderar un cambio significativo? Me hace pensar en los 10 de los 12 espías enviados por Moisés a visitar Canaán. ¿Recuerdan? Regresando, cuando en Números 13:33, donde ellos regresaron diciendo que habían visto gigantes, hijos de Anac, de la raza de los gigantes. Dice, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces, esos 10 espías cuando regresaron, parece que incluso leyeron, yo digo sarcásticamente, parece que le leyeron la mente a los cananeos. Sin embargo, alguien como Josué y Caleb dijeron que allá fluía leche y miel. Por ejemplo, Caleb dijo en el verso 30, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Tercera pregunta, ¿en qué consiste la misericordia de Dios? ¿Acaso será en tolerar el pecado o actuar como que nada ha pasado? ¿Dónde entonces queda el sacrificio de Cristo? Según Filipenses capítulo 2, vamos a dejar eso allí en el aire, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del derramamiento del Espíritu de Dios? ¿Qué pasó en el libro de los Hechos? Y vamos a verlo más adelante el día de hoy también, porque Pedro hizo referencia a lo mencionado por el profeta Joel en Hechos 2:26, y vamos a ver eso también porque es muy interesante lo que Pedro dice acerca de lo que escribió Joel. Entonces, veamos por qué
la desolación y el descanso. ¿De dónde salió eso? Y yo nombré eso un poquito la semana pasada, pero quiero hacerlo de nuevo. ¿Por qué de la desolación al descanso? Vamos a ver aquí. Déjeme poner las 6 para adelantar un poquito, porque esto lo nombré la semana pasada. Hace 3 meses, casi 3 meses exactamente, mientras estudiaba el libro de Joel, el Señor me inquietó sobre como una división de 6 partes que resaltó allí a mi vista durante el estudio, y tomé nota y me llamó muchísimo la atención. Y luego yo puedo compartir el PowerPoint con ustedes sin problema. Me llamó muchísimo la atención porque el libro de Joel es presentado de alguna manera como un poema que parece casi una canción, que va pasando por diferentes fases, diferentes etapas, comenzando por la desolación en Joel 1 del 1 al 12, y Daniel hizo una exposición excelente la semana pasada sobre eso. Luego la parte del ayuno, la oración, la búsqueda de Dios en Joel capítulo 1 del 13 al 20, y luego el 2, capítulo 2 y versos 1 al 17, que vamos a ver hoy parte de eso. Luego viene la provisión en Joel 2, 18 al 27, la proclamación en Joel 2, 28 al 32, el juicio, que lo vamos a ver la siguiente semana, Joel capítulo 3, verso 1 al 15, y el descanso, lo que llamamos descanso, en Joel capítulo 3, verso 16 al 21. Pero veamos con un poquito más de detenimiento este panorama, porque va a ser importante para entender todo el libro de Joel. Cuando empezamos a buscar las escrituras, nos damos cuenta que hay mucha sabiduría en ellas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor me lleva este pasaje y lo leyó Daniel la semana pasada, hizo énfasis en este versículo también. Dice Joel 1:12, la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. De alguna manera allí muestra el día del Señor en el pasado, y ese pasaje nos habla acerca de la plaga de langosta, la devastación y por supuesto las consecuencias. Luego vemos esa segunda parte que yo la denomino ayuno, y tengo mis razones para decir ayuno y no oración, o ayuno y oración, lo hice más corto poniendo ayuno, pero básicamente habla acerca del día del Señor, de la humillación y la necesidad que tiene el ser humano de arrepentirse. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, verso 14, que también lo vimos con Daniel: proclamad ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Habla básicamente del día del Señor, del día del Señor, y cómo estas langostas, y lo vamos a ver más adelante, que se presentan como el ejército de Dios, y eso me llamó la atención estudiando el libro de Joel, y vamos a verlo también un poco más adelante, pero también nos muestra a un Dios compasivo y nos muestra un llamado al arrepentimiento. Luego, en tercer punto, vemos el área de provisión, y dice la palabra del Señor, Joel 2:19 dice: responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Habla de alimento espiritual, habla de alimento material. Ok, sigamos. Vamos ahora a el punto número 4, proclamación. Y luego vamos a ir por todo el capítulo, vamos a hacer una caminata por todo el capítulo 2, verso por verso, más o menos. Entonces preparémonos para que nos
nos rinda el tiempo y voy a tratar de apurar también un poquito el paso. En el área de proclamación habla acerca de predicación, salvación, formación, transformación y multiplicación. Dice la palabra de Dios, Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y sobre el juicio, que lo vamos a ver la siguiente semana, habla mucho acerca de rendición de cuentas, decisión, defensa, orden, justicia. No voy a leer el pasaje, lo dejamos para la siguiente semana. Y al final, la siguiente semana, vamos a tratar el tema del descanso, que lo trata Joel en el capítulo 3 de los versículos 16 al 21, donde habla acerca de esperanza, fortaleza, seguridad, solaz, como un descanso. Pero ¿en qué nos enfocaremos hoy? Recordemos que la semana pasada Daniel nos dio la introducción al libro de Joel, nos habló del contexto histórico, nos describió muy bien el día del Señor y la manifestación de las plagas de langosta, que realmente eran 4 plagas de langostas, porque eran como diferentes tipos de plagas que cada vez eran como más recias y hacían muchísimo más daño. Pero también nos habló Daniel de manera acertada acerca de la necesidad de arrepentimiento. ¿En qué nos enfocaremos hoy? ¿Cuál va a ser nuestro enfoque? Bueno, hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 2, que como ya dijimos al inicio, habla acerca del ayuno, por ejemplo, con temas como el Día del Señor, la necesidad de humillación, arrepentimiento, ya hablamos de eso. Vamos también a ver la parte de la provisión, tocando temas como el perdón, el gozo, el alimento, la restitución. Vamos a ver el área de la proclamación, tratando los temas de predicación, salvación, transformación y multiplicación. Vayamos a la palabra para escudriñar Juan capítulo 5, verso 39. Y ustedes pueden tomar nota, incluso los que están en Facebook, si quieren, como una práctica para recordar. Algo que le ayuda a uno es escribir. Si puede escribirlo en un papelito por allí o lo escribe en el chat, en algún lugar donde pueda recordar. Juan 5:39 dice la palabra de Dios: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la palabra nos está instando a través del libro de Juan en esta ocasión a escudriñar las escrituras, a acercarnos a en ella con avidez. Cuando nosotros leemos un pasaje de la palabra en la mañana, leemos un capítulo, 2 o 3 y salimos corriendo al trabajo, y eso muchas veces ni siquiera tenemos la oportunidad de procesar las joyas, como las llamaba Daniel la semana pasada, que están inmersas en las escrituras y que Dios las puso allí para traernos paz, para alimentarnos, para que dejemos solamente recibir la leche y podamos ser cristianos maduros, listos para toda buena obra, como dice la palabra del Señor. Ok, vamos entonces a iniciar a ver el capítulo 2. Dice la palabra del Señor: toquen trompeta en Sión, suene alarma en mi montaña santa. Versículo 1. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día de Yahvé, o el día de Jehová. Ciertamente está cerca. Recordemos que el capítulo 1 describe una destrucción sin precedentes en la tierra, donde el profeta llama a los sacerdotes y ministros a promulgar ayuno. Ustedes lo recuerdan. En este contexto, comienza ese capítulo 2 haciendo uso de la trompeta, a través de la cual en tiempos antaños se llamaba la atención de los pueblos. La trompeta es una alarma de guerra, según dicen los estudiosos. En esa ocasión, la alarma es sobre Sión. Es interesante porque la trompeta es tocada en este capítulo
para Sión, para el mismo pueblo de Dios. Es un llamado de atención al pueblo de Dios y a su gente. Ese es un énfasis interesante donde dice Sión y donde dice mi montaña santa. O sea, Dios está haciendo un llamado a su gente, a su pueblo, a su iglesia. Sigamos con la palabra, dice versículo 2, día de oscuridad y de falta de luz, como negrura, escribió aquí el traductor, en otros lugares habla como lobreguez, como oscuridad que se extiende sobre las montañas. Es un pueblo grande y poderoso, nunca hubo algo igual, ni lo habrá en los años de muchas generaciones. Es interesante porque está diciendo, eso que el profeta está diciendo, lo que acaban de ver o lo que van a ver, eso ni lo han visto antes, ni lo van a ver después. Es un evento único. Cuando la palabra de Dios usa la repetición de sinónimos, por ejemplo, usa oscuridad, lobreguez y otros, cuando usa sinónimos con repetición, eso quiere decir que el autor quiso hacer un énfasis marcado para resaltar lo dramático y lo real de esa situación. Cuando la palabra de Dios dice que Dios es santo, 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 y a veces repetimos la palabra como cristianos evangélicos, sí, es que Dios es 3 veces santo, pero algunas veces quizá lo dijimos sin saber a qué se refería. Los estudiosos dicen cuando la palabra de Dios hace esto de repetir algo o de usar sinónimos, es porque quiere hablar de lo real completamente, de lo absoluto, pero también lo dramático de una situación. En este caso, lo que acabamos de leer en el verso 2 es algo sin precedentes, algo que no se repetirá. El profeta se refiere posiblemente a la invasión de asirios bajo el rey Sennacherib, que luego son vencidos por Dios. Y solo hace un tiempo pensaba que los asirios y los sirios eran la misma gente. Sin embargo, investigando un poquito más, nos damos cuenta que no son los mismos. Los sirios sí eran parte antes de los asirios, pero fueron un grupo que se arabizaron y es de donde vienen los sirios que están en este tiempo. Pero la palabra de Dios allí habla acerca de los asirios, que es un grupo mucho más grande, donde incluso había en esos tiempos creyentes en ese tiempo. Versículo 3, dice la palabra del Señor, un fuego devora delante de él, tras él quema la llama. Como un jardín de Edén era la tierra antes de ellos, pero será un desolado desierto después de ellos, y nada en absoluto se les escapa. Cuando dice adelante y atrás, es decir, está hablando de una destrucción total. Hay un desolamiento que convierte algo como el Edén, dice allí en la palabra, en un desierto después de ellos. Dice el verso 4, dice, su apariencia tiene aspecto de corceles, de jinetes que galopan. Quiere decir la palabra de Dios aquí, nos está diciendo la palabra de Dios que era un grupo, algo que estaba creciendo y avanzando. Era una amenaza real, no era un juego, no era una broma, era algo realmente que estaba pasando allí, y habla de los corceles o los caballos, figurativamente como las langostas, enemigos que van creciendo, que se van haciendo más cercanos a ser una gran amenaza. Estaba leyendo mientras preparaba este estudio algunos artículos sobre lo que ha venido pasando en África con las langostas. Hasta el año pasado, quizá un poquito antes, pero quizá hasta el año pasado, para algunos hasta este año, aún cristianos, yo podría decir, algunos podían decir, bueno, eso de las plagas que habla, posiblemente figurativo, es una hipérbole, es algo para figurar algo, es una figura literaria que usa el autor de la palabra para explicarnos algo, pero estamos viendo que muchos de esos eventos que ocurren en la palabra de Dios, los vemos hoy sucediendo, y la gente, creyentes y no creyentes, estamos quedando con la boca abierta porque estamos viendo delante de nosotros
lo que está sucediendo. Y en África, por ejemplo, leí un artículo que dice que 50.000 millones de langostas han invadido países de África solo en estos primeros meses del año. Y dice, para agrandar nuestro asombro, dice el artículo que, otro artículo dice que primero hubo un grupo de langostas en los primeros meses del año, enero, febrero, de un tamaño X. Ellos hablan que son entre 5 y 10 centímetros de longitud, pero dice que aumentó el tamaño, y no sé si es una exageración del periodista que escribió el artículo, pero dice, algunas de las langostas, que aún inicialmente eran algunas de 2, 3 centímetros, 4, 5, diferentes tamaños, entre 2 y 10 centímetros, dice, algunas ahora ya no son de esos tamaños, sino que suben hasta 20 veces más. Entonces me imagino que quiere decir que por lo menos puede haber langostas de 15 o 20 o 25 o más centímetros de grande, y hablan de 50.000 millones de langostas. Versículo 5, dice la palabra del Señor: con un estrépito de carruajes brincan en las cumbres de las montañas, con el chasquido de llamas de fuego devoran la hojarasca, como pueblo poderoso dispuesto para la batalla. Esto está describiendo un zumbido, un gran sonido de muchas langostas. Esto de África que acabo de nombrar es una locura, y nos hace ver que wow, está escrito en la palabra de Dios de la oruga, el saltón, el revoltón que van creciendo. Bueno, nos está diciendo, es una alarma real. Lo que dijo el profeta es una alarma real, no era solamente algo figurativo, no es un juego, es algo real. Vamos a dejarlo hasta allí, esa lámina, y yo voy a pedir que uno o dos de ustedes levante su mano, y voy a pedir a Guillermo y a Daniel que le ayuden a una o dos personas a abrir su micrófono para que pueda dar sus ideas de lo que ve hasta ahora en estos primeros 5 versículos acerca del día del Señor. Y eso sí les voy a pedir, y voy a pedir también a los que abren los micrófonos, que no tomen mucho tiempo. O sea, 30 segundos creo que es suficiente tiempo si tiene algo que compartir, y así le damos la oportunidad a una segunda persona, y continuamos luego con el versículo 6 del capítulo 2 de Joel. A ver, voluntario que levante la mano y le abrimos el micrófono. Mauricio. Bueno, sí, Daniel, adelante. Sí, yo creo que aquí, como podemos ir viendo en Joel, ya pasó un día del Señor, y nuevamente está anunciando trompeta, tocando la trompeta de que viene otro día del Señor. Pero lo que vamos a ir viendo aquí, hay 4 opciones, ¿no? Que estaba en los estudios haciendo de Joel, de esta parte. Las 4 opciones, si es nuevamente otra invasión de plagas de langosta, o puede ser también un ejército humano, que muchos piensan que eso fueron los asirios o los babilonios, como tú dijiste. Otros piensan que puede haber sido un ejército celestial, no humano, algo peor que las langostas. Entonces, esas son las opciones en esta parte de lo que está anunciando Joel. Entonces, es otra nube de plaga que viene, un ejército humano que viene a Jerusalén, o un ejército celestial. Excelente, Daniel, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga algo para aportar? Ok, si no, entonces vamos a continuar, pero sí quiero aprovechar eso, que cada segmento que terminemos podamos tener la oportunidad por lo menos de escuchar a Daniel o a Guillermo o cualquiera de los que están participando, porque todos seguramente tenemos algo para compartir. Entonces, bueno, continuemos. Vamos entonces ahora al versículo 6.
versículo 6. Entonces lo he llamado el día del Señor poderoso. Los pueblos tiemblan delante de él, palidecen todos los semblantes. Yo cuando leí esto, yo dije, espera un momento, aquí hay un cambio abrupto en la palabra. Entonces de repente me di cuenta que algunas versiones de la palabra siguen nombrando a las langostas en este versículo 6. Sin embargo, la Reina Valera del 60 en español, la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional no nombra en este versículo a las langostas, sino que dice él. Y luego vamos a ver en el versículo 11 que no se estaba refiriendo a la langosta, sino que se refiere a Jehová, al ejército de Jehová. Entonces algo interesante que vemos allí en ese versículo 6. Entonces hay un cambio de enfoque en las langostas pasando a un enfoque en Jehová, un enfoque de Dios, y vamos a ver luego qué es lo que pasa allí. Versículos 7 dice, corren cual valientes, escalan el muro como guerreros, cada cual marcha en su fila y no abandona su mundo. Aquí regresa a hablar del ejército de langostas que viene con un propósito claro, bien enfocado, trae su tarea para hacer y no importa qué pasa a su alrededor. Incluso algunos de los estudiosos dicen, bueno, de alguna manera está diciendo cuando habla de las langostas, si es un ejército, es alguien que está enfocado en su tarea individual y no le importa lo que haga su vecino, su compañero. Vienen con un propósito claro. Versículo 8, no se estorban unos a otros, cada cual marcha por su camino. Cuando irrumpen a través de las defensas, no rompen filas. Decía otro comentarista, wow, parece que es un ejército destructor, pero ninguno confía en el otro. Dice la palabra, versículo 9, asaltan las ciudades, escalan el muro, suben a las casas y como ladrones penetran por las ventanas. Cuando dice que penetran por las ventanas, trae a mi mente pensar que aún los que piensan que están protegidos, porque una ventana, si usted está dentro de su casa, los que están en diferentes lugares donde de repente en estos días puede haber un disturbio o puede haber alguien haciendo alguna loquera afuera y eso, usted se siente seguro en su casa. Mientras no le tumben la puerta de su casa, usted se siente seguro. Y cuando está detrás de la ventana, creo que veo a mi hermana, que aprecio mucho, Nelly Sánchez, ahí sentada al lado de una ventana. Cuando estás detrás de la ventana, te das cuenta que te sientes seguro porque estás dentro de tu casa. O sea, afuera puede estar pasando lo que sea y mientras no haya algo que te va a tocar directamente, esa ventana te da seguridad. Pero aquí está diciendo la palabra en este versículo 9, y gracias a mi esposa que me trajo agüita, que los que asaltan la ciudad, este gran ejército, que escalan el muro, suben a las casas y como ladrones penetran por las ventanas. O sea, están diciendo, ellos son capaces de inundarlo todo, de inundarlo y de dañarlo todo. Dice la palabra del Señor, versículo 10, delante de ellos tiembla la tierra y se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas retiran su fulgor. Ante tal poder, hermanos, que describe aquí la palabra del Señor, nadie queda firme. Imagínense, es una amenaza real. Ese gran poder que está detrás de este escrito estremece a cualquiera y nos está diciendo allí la palabra de Dios que aún a la misma creación la estremece. A la misma creación la estremece. Pero si nos hacemos la pregunta, ¿quién está detrás de todo esto que nombra el profeta Joel? ¿Quiénes son? Versículo 11 nos da una buena respuesta a esa pregunta. Dice, Yahvé o Jehová da su voz ante su ejército.
Su campamento es muy grande. Poderoso el que ejecuta su palabra, porque grande y terrible es el día de Jehová, el día de Yahvé. ¿Quién lo podrá soportar? Aquí cabe la pregunta, por un lado, ¿quién actúa en las calamidades? ¿Será Dios? ¿Será Satanás? ¿Será el mundo? ¿Será la carne? ¿O es el pecado? ¿O nos podemos hacer una pregunta más reciente que está en la boca y en la mente de muchos de nosotros? ¿Quién está detrás del COVID-19? No, eso debe ser el nuevo orden mundial, dicen uno, los otros dicen, no, es algo de un castigo de Dios, el otro dice, no, es que es el diablo que está haciendo esto, no, es que el hombre, es que y empiezan todas estas teorías de conspiración y eso. Sin embargo, al leer aquí la palabra de Dios, posiblemente podemos pensar y yo pienso particularmente que en mucho de cuanto ocurre, calamidades, aún pensando en el COVID-19, escuchaba a un predicador el otro día decir algo y me pareció bastante acertado, porque podemos ver en estos tiempos, hermano, y este es un buen ejemplo, un paralelo, lo que está pasando con este virus, porque con el virus podemos ver cómo ¿será que Dios ha estado actuando en este tiempo? Yo puedo decir, wow, en mi vida sí, amén. Y puedo nombrarlo y pasar mucho tiempo hablando de todo lo que Dios está haciendo en este tiempo con mi vida, con mi familia, con nuestro ministerio. Y no todo es color de rosa. Sí, hay problemas, hay dificultades. Muchos tienen familiares, amigos, gente cercana que ha muerto, o sea, es doloroso. Pero sin duda Dios ha estado obrando. La mano de Jehová, la mano del Señor no se ha cortado, dice la palabra del Señor. Pero por otro lado, vemos que el enemigo también ha tomado esto del COVID-19 y ha actuado de muchas maneras. Y no voy a ir mucho allí, pero podemos encontrar cuántas cosas ha estado y sigue siendo el enemigo detrás del COVID-19 para buscar sus propios intereses. Por otro lado, el hombre, por supuesto, muchos tenemos y muchos tienen sus agendas. Algunos, y es nuestro deseo, que tengamos nuestras agendas alineadas con la agenda de Dios. Pero hay personas, algunos que están en poder, en eminencia, otros que no están en poder, en eminencia, pero de alguna manera cada uno tenemos nuestras agendas. La pregunta es, ¿su agenda está alineada con la agenda de Dios? ¿Sus tiempos y cómo usa su tiempo y cómo uso mi tiempo está alineado con el tiempo de Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes sobre estos versículos 6 al 11? Puede levantar su mano y luego de que una o dos personas participen, vamos a seguir a la siguiente parte que nos habla de un llamado al arrepentimiento a partir del versículo 12. Adelante. Voy a hacer otra pregunta por si todavía no hay una persona que quiere participar y a lo mejor esta pregunta les va a motivar a participar. ¿Por qué le ocurren cosas malas a gente buena? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? Yo no la voy a responder, espero que uno de ustedes la responda. Y luego seguimos. O si tiene algún comentario sobre uno de los versículos que leímos. ¿Alguna mano levantada? Si no, lo dejamos allí y seguimos. A ver si hay alguna mano levantada, me avisa. Sí, creo que Pilar, un momentito. Ok. Adelante, hermana Pilar. Gracias por participar. Pero no... Un momentito.
Algunas veces cuando nosotros le activamos el micrófono, usted también tiene que hacerlo a continuación. Entonces, Sí, porque no puedo activárselo. bueno, si no, quizá puede escribirlo en el chat, hermana, y Burgos también ha levantado la mano. Burgos quiere. Adelante, Burgos, para ver. No veo a Burgos por ahí. Aquí está Burgos. ¿Aló? 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 Ok. y adelante, hermana, adelante. Sí. Su nombre, de dónde se comunica y su opinión, lo que va a compartir. Carolina Burgos de Panamá. Bueno, hermanos, realmente como dice la palabra, no hay nadie bueno, todos pecamos. El Señor es el que nos limpia cada día y nos permite poder estar en su presencia. Pero a veces todas estas cosas son necesarias para hacernos reflexionar y no olvidar de que dependemos de Dios completamente y su gloria es la que va a estar siempre prevaleciendo sobre cualquier cosa. Así que cuando veamos que todo es bueno, pensemos de que pueden venir de un momento a otro alguna tormenta, pero Dios va a estar con nosotros. Muchas gracias, hermana. Vienen las tormentas, así es, pero qué bueno que sabemos que tenemos un Dios que nos acompaña a través de las tormentas. Compartía en estos días y escuchaba a algunas personas hablar del tema. Aló. Disculpe, ya un momento, hermana. Recordando cuando los 3 amigos de Daniel fueron lanzados al horno de fuego. Dios pudo haber hecho que estos hombres no fueran lanzados al fuego, estos jóvenes. Sin embargo, el poder de Dios quería dejar un precedente en ese reino sobre el rey, sobre toda la gente de ese lugar, de tal manera que Dios permitió que fueran lanzados al fuego del horno y el rey de repente no ve a 3 jóvenes allí dentro del horno, ve a 4, pero no se están quemando, están danzando y luego salen sin tener siquiera olor a humo. Dios permite muchas cosas para glorificar su nombre y con un propósito. Adelante, hermana. Hermana Pilar. ¿Me escuchan bien? Sí, señora, adelante. Ah, bueno, ya, es que no se podía reactivar mi micrófono. Bueno, yo esta mañana haciendo mi estudio muy temprano, me llamó la atención algo sobre las langostas, el tipo de langostas. En Joel 1, 2, 2, 5, como hablaba el hermano ahorita, vemos que ya se les da el poder para dañar todo lo verde, ¿cierto? Pero en Apocalipsis ya 9, 4, ya se le da el poder para dañar al hombre y no tocar lo verde. Y es el mismo ejército, son las mismas langostas que se les cambia el propósito. Entonces vemos cómo lo que nos hablaba usted, hermano, ahora del propósito que ellas tienen y cómo obedecen en las órdenes estrictamente del Señor. Quería hacer esa... Amén. Bueno, gracias, hermana. Excelente. Eso es muy bueno cuando podemos leer la escritura antes de venir, porque luego tenemos con mi hermana algo que opinar. Bueno, vamos a cerrar esos micrófonos. Gracias por participar y seguimos ahora entonces con el a partir del versículo 7. Vamos a ver, mi computadora creo que se saltó. Perdón un segundito aquí. Tengo algo. ¿Está bien? Sí, estoy bien. Ese es algo aquí que leí 2 veces sin querer y pensé que había brincado, pero estamos bien. Ahora vamos a versículo 12 al 17, un llamado al arrepentimiento. Y dice así la palabra del Señor: pero aún ahora Yahvé dice, regresen a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Aquí ya empezamos a ver, el profeta nos empieza a mostrar una solución al problema. Qué lindo en la palabra de Dios, porque hay problemas muy grandes que parece que no tienen solución, pero la palabra de Dios dice que en Eclesiastés dice que mientras tengamos vida, tenemos esperanza. No sabemos por cuánto tiempo vamos a vivir, pero sabemos que podemos tener esperanza. Dios mismo llama aquí a su pueblo a volverse a Él, pero no solo a volverse a Él, pero a volverse de todo corazón, o sea, con profundidad, de lo más adentro de sí mismo. Usa las expresiones ayuno, llanto y lamento,
pues necesitamos arrepentirnos de verdad, de tal manera que ese arrepentimiento nos lleve a la acción. No es un arrepentimiento de que, siento pesar de lo que hice y me quedo allí, sino que es algo que trae transformación a mi vida, es algo que me cambia, que es algo que me hace o me forma de la manera que Dios quiere que yo sea formado. En Juan 15:35 dice la palabra de Dios: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este pasaje lo escogí especialmente porque nos muestra una evidencia clara. La palabra de Dios nos está recordando en el libro de Juan una evidencia clara de que ha habido una transformación en el corazón del hombre, de tal manera que lo lleva a mostrar que es un discípulo en la manera que muestra su amor, su respeto con las personas que están a su alrededor, y no solamente los que están de acuerdo, porque es fácil amar a la persona que está de acuerdo siempre conmigo, pero ¿qué de aquellos que nos vituperan? ¿Qué de aquellos que nos persiguen? ¿Qué de aquellos que están en desacuerdo conmigo? Dios llama a su pueblo a volverse a Él de todo corazón, de manera interna, pero nos llama a arrepentirnos con acción, de manera externa. El versículo 13 dice: rasguen su corazón y no su ropa, regresen a Yahvé, su Elohim, quien es clemente y compasivo. Elohim es un nombre para Dios, diciéndole que Él es todopoderoso. Cuando vean la palabra Elohim, Dios, pero Dios es todopoderoso, quien es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y se duele el castigo. Yo recuerdo la conversación corta que tuvimos, Daniel, tú y yo, el miércoles pasado, después de que compartiste la palabra, y hacía referencia a este versículo. Este versículo es muy importante porque la tradición judía, la gente se rasgaba sus ropas en señal de luto, de dolor, de pena, de como aún los siervos del Señor, cuando veían que un pueblo no seguía al Señor, su familia no seguía al Señor, las cosas no iban bien y eso, se rasgaban sus ropas en señal de luto, pero Dios va un paso más y le está diciendo aquí a través del profeta que Dios está llamando a su pueblo, Él mismo, a rasgar su corazón, a sentir un profundo dolor por ofenderlo y un profundo dolor por el pecado. Y esto es algo que debe ser tajante en la vida de usted y en mi vida como creyentes. Sentir un dolor profundo por ofenderlo y por pecar. Y por supuesto, hacer algo al respecto, porque no es solamente que nos llama a tener dolor, pero dice que Dios es clemente y compasivo. En muchos lugares la palabra de Dios habla de un Dios justo, habla de un Dios todopoderoso, pero aquí en este caso habla de un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Dice, y se duele el castigo. Y eso me impactó cuando leo que dice, se duele del castigo. Recuerdo una de mis hermanas que participó la semana pasada y nos gustó mucho escucharla, varias de sus intervenciones, y su pregunta iba dirigida en este sentido. Y muy buena pregunta. Cuando la palabra de Dios dice que se duele del castigo, ok, es porque el castigo existe. Porque no me puedo doler por algo que no existe, ¿verdad? Dice que Él se duele del castigo. Dice que tenemos un Dios grande, maravilloso, clemente, compasivo, amoroso, que le cuesta airarse, que tiene mucha misericordia, pero también es un Dios que firme, es un Dios que pide cuentas, como vamos a ver más adelante, y es un Dios que odia profundamente el pecado, que odia profundamente el pecado y que disciplina. Pero a veces usamos la palabra disciplina y suena como muy suave, pero también tenemos que decir, porque lo dice la palabra de Dios, que
castiga también. Versículo 14 dice, quizás se vuelva, se conduela y a su paso deje una bendición, es decir, una ofrenda vegetal y una libación para Yahvé, el Elohim de ustedes. Recordemos en varias partes de la palabra donde los utensilios del templo de Jehová fueron robados o fueron tomados cautivos por enemigos, por extranjeros, y de alguna manera en varias ocasiones dice la palabra de Dios que la ofrenda y la libación se apartaron del templo. Sin embargo, aquí está diciendo la palabra del Señor, el profeta está diciendo que quizá Dios se va a condoler, se va a volver y más bien a su paso va a dejar una bendición. O sea que lo que había sido determinado para maldición, para problemas, para dificultad, Dios lo puede tornar y cambiar por su pura misericordia. Aún vemos a Dios cambiando por su pueblo. Su pueblo ya ha ganado su pueblo ya ha ganado las consecuencias de la maldición del pecado. Vemos eso en la palabra de Dios en varios pasajes. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor. Pero Dios, al ver el arrepentimiento y el dolor de su pueblo, regresa a cambiar la maldición por bendición. Es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Y la ofrenda de la casa de Dios que se había perdido puede regresar por su gran misericordia. ¿Qué está pasando hoy en las iglesias? Y no me voy a meter mucho en ese tema, porque yo sé que tengo amigos míos, pastores, líderes, que están apurados por abrir otra vez sus templos, otros que dicen, no, mejor dejémoslo cerrado, entonces no voy a tratar ese tema tan controversial ahora. Sin embargo, cuando hablamos de la casa de Dios, aquí estoy pensando en cada uno de nosotros como templo del Espíritu de Dios. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando en su vida? ¿Hay un avivamiento en este momento en su vida y en mi vida de tal manera que está hoy conociendo a ese Dios vivo y poderoso más que lo conocía hace un mes o hace un año o hace 10 años? ¿O todo sigue igual? ¿O todo sigue igual? Dios estaba tan hastiado del pecado de su pueblo que ni siquiera quería que se le llevara ofrenda al templo. Es lo que está diciendo aquí el profeta. Imagínense eso. Cuando dice la palabra de Dios, estoy tratando de recordar un pasaje, no lo tengo en mis notas y iba a parafrasearlo. Cuando el Señor nos insta a que mejor cambiemos nuestro corazón antes de que vengamos a llevar una ofrenda. Entonces la palabra de Dios nos habla acerca de rasgar el corazón con dolor. Dios cambia la maldición ganada, las consecuencias del pecado por bendición si Él quiere, ¿verdad? Pero Dios también es capaz, y Él quiere hacerlo, de restituir la ofrenda para Él. Y cuando pensamos en ofrenda, muchas veces nuestra mente mercantilista nos lleva a pensar en dinero solamente. Y sí, hay ofrendas de dinero, pero ¿qué de la ofrenda de nuestra pureza como varones o como mujeres de Dios? ¿Qué de la pureza en nuestros pensamientos? Mi boca muchas veces está emitiendo alabanzas al Señor, pero mi mente está dejando arraigar pecado y pudrición que dañan esa intimidad, esa cercanía que tengo con un Dios santo. ¿Qué tal de la ofrenda de mi tiempo? ¿Qué tal de la ofrenda de mis más profundos deseos y que estoy listo a claudicar a esos deseos profundos para poder rendirme a los pies del Señor? ¿Usted alguna vez ha tenido un deseo profundo de algo y usted tuvo que renunciar a ese deseo profundo por amor a Dios? Yo tengo muchos ejemplos en mi vida que el tiempo no nos permite compartir, pero que podría compartir. Sin embargo,
aunque algunas veces tomé ese camino, el mío propio, otras muchas veces tomé el de Dios y ahora digo, wow, qué diferencia. Me doy cuenta que seguir los propósitos de Dios y la voluntad de Dios es lo más grande que yo puedo y que yo debo hacer. Versículo 15, toquen trompeta en Sión, proclamen ayuno, convoquen asamblea. Entonces vemos una repetición de lo que veíamos en el capítulo 1, pero ahora está hablando de tocar trompeta en casa, en casa. Cuando habla de Sión está hablando del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Proclamen ayuno, convoquen asamblea. De nuevo suena la alarma, llamando a su pueblo, el profeta, el pueblo de Dios, a humillarse ante el Todopoderoso, ante el Elohim, a humillarse ante el Todopoderoso. Verso 16 dice, congreguen al pueblo, santifiquen la asamblea, reúnan a los ancianos, reúnan a los niños y a los bebés. ¿Y los bebés qué van a hacer ahí? Bueno, ahí dice, y reúnan a los bebés. Dice, salga el novio de su habitación y la novia de su tálamo. De alguna manera nos está diciendo el profeta, todos deben santificarse delante de Dios, sin excepción. Los novios recién casados, como quizá los que han visto un poquito de la historia judía, los novios recién casados estaban exentos de sus deberes militares y de muchos de sus deberes civiles. Sin embargo, el profeta los nombra a propósito y también nombra a los bebés, como diciendo, esto es sin excepciones para todo. Y esto nos recuerda que hasta que en Nínive, si ustedes recuerdan Nínive, Jonás, recuerdan la historia, ¿verdad? En Nínive dice, hasta los animales acataron el llamado del rey al ayuno de arrepentimiento y Dios tuvo misericordia de ellos en tiempos de Jonás. Entonces el llamado aquí del versículo 16 es para todos. Congreguen al pueblo, santifiquen la asamblea, reúnen a los ancianos. Yo creo que este es un llamado profundo para la iglesia de hoy, mi hermano y mi hermana. Este es un llamado profundo para usted y para mí el día de hoy. Dios no nos está llamando solamente a estar encerrados en nosotros mismos, en nuestras realidades y vivir allí y tener todo lo que tenemos y eso, y lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los propósitos de Dios detrás de todo eso que está hablando el profeta Joel? Pero también eso me lleva a reflexionar, ¿cuál es, Señor, el propósito tuyo al permitirme estar vivo en este tiempo? ¿Qué debe pasar en mi vida? ¿Cómo en 2 Corintios capítulo 10, versos 13 al 17 habla de las esferas de influencia? ¿Cómo y qué debo hacer yo y cómo debo actuar y cómo debo vivir para aquellas esferas de influencia, los lugares donde Dios me ha posicionado para que yo pueda exaltar el nombre del Señor, para hacerle más conocido? Para hacerle más conocido. Todos deben santificarse, todos deben santificarse. Dice la palabra de Dios en el verso 17, lloren los sacerdotes, y esto es importantísimo este versículo, dice, lloren los sacerdotes entre la entrada y el altar, y digan los ministros de Yahvé, oh Jehová, perdona a tu pueblo, no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre los gentiles. ¿Por qué se dirá entre los pueblos dónde está tu Elohim o dónde está su Todopoderoso? Como diciendo, ¿es realmente poderoso ese Dios que ustedes tienen? Me llama, hermanos, poderosamente la atención que los que son nombrados aquí primeramente son los sacerdotes y ministros de Dios. Eso tiene un significado aquí en la palabra de Dios y lo habla en otros pasajes de la palabra. Tomar agüita, permiso. Los sacerdotes y ministros de Dios tenemos doble responsabilidad. ¿Lo escuchó mi hermano? Mi hermana, tenemos doble responsabilidad. No solamente somos llamados a creer en el Señor, eso ya es algo obvio, que lo sabemos, pero tenemos doble responsabilidad delante de Dios y somos llamados a rendir cuentas a Dios y a volvernos a Dios de todo nuestro corazón
Antes que cualquiera otro en mi congregación, en mi familia, yo tengo que ser el primero en buscar del Señor. El primero en doblegarme delante de Él. En 1 Pedro 4:17 dice la palabra del Señor, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Así, mis hermanos, que este último versículo, el 17, de alguna manera nos está diciendo que la manera en que nosotros nos conduzcamos como hijos e hijas de Dios ante el mundo va a hacer que el mundo le conozca, pero va a ser también importante porque ellos van a poder ver, van a poder evidenciar la presencia y el poder de Jehová de los ejércitos. Pero si nosotros no dejamos que Dios actúe poderosamente en nuestra vida, tristemente nuestra vida va a servir para que muchos se rían y se mofen del gran Dios que nosotros proclamamos tener. Esa es una gran responsabilidad que tenemos en el Señor. ¿Qué piensan de este llamado al arrepentimiento? Bueno, si alguien quiere compartir algo, ¿qué piensan sobre estos versículos 12 al 17, este llamado al arrepentimiento? ¿Cuál es la respuesta de Dios frente al arrepentimiento de su pueblo? Eso lo vamos a ver luego, pero inicialmente, si alguien tiene algo que decir sobre esta parte que hemos pasado, versículos 12 al 17 sobre el llamado al arrepentimiento. Adelante. Mauricio, yo busqué aquí en el estudio que el versículo 13, que es una declaración del carácter de Dios, y una de las cosas por las cuales es muy bueno estudiar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es donde se revela el carácter de Dios que encarnó Jesús. El versículo 13, que dice que Dios es clemente y compasivo, lento para la ira y grande misericordia, es la declaración que el mismo Dios hizo de él mismo en Éxodo 34:6, cuando estaba Moisés en el monte Sinaí y Dios lo puso en la hendidura de la peña, y Dios mismo, es interesante, dice aquí, él mismo, el mismo Dios dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordia y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia. Y esta declaración del carácter de Dios es usada tanto por Joel, también lo usó nuevamente Moisés cuando defendió el pueblo que no quería entrar en la tierra prometida. Dios apeló el carácter de Jehová. Lo usó David en su salmo, en el Salmo 86, versículos 5 y 15, en el Salmo 103, versículo 8, y en el Salmo 145, David reitera este aspecto del carácter de Dios. Y esto es para nosotros tremendo, ¿no? Porque Dios mismo revela cómo Él es. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que profundizar y siempre recordar la persona de Dios. Yo quería añadir ese punto aquí tan importante. Gracias, Daniel. ¿Algún otro? Excelente, Daniel. Gracias por el complemento. Muy, muy apropiado. ¿Alguien más? David Montero. Adelante, David. Ahora sí, buenas tardes, hermanos. Para mí me llama la atención mucho en esta parte del llamado al arrepentimiento, la importancia de que el liderazgo también lidere en esta parte. Se ha hablado hemos escuchado que una iglesia o el nivel espiritual de una iglesia no va más allá del nivel espiritual de sus líderes. Por eso es importante que esto nazca de las personas que están liderando. Igual también en nuestros hogares. O sea, si queremos que haya un arrepentimiento en nuestros hijos, también debe empezar de nosotros como padres. Eso, Mauricio. Gracias, mi hermano. Muy, muy buen aporte. Excelente. O sea, somos modelos y estamos llamados como líderes a responder delante del Señor. ¿Alguien más que tenga algo para aportar? Ajá. Una cosa importante que nos habla el versículo 13
donde dice rasguen su corazón y no su ropa. Muchas veces cuando las personas pues se arrepienten, muchas veces lo hacen con manifestaciones corporales como llanto, lloriqueo, contrición y cosas por el estilo, mostrando pues que, dando impresión de que su arrepentimiento es genuino por lo que está manifestando públicamente. Pero más adelante, sin pasar mucho tiempo, lo vemos otra vez metido pues en los mismos problemas de los cuales él se está arrepintiendo. Por eso que el Señor aquí dice, claramente el profeta dice que, bueno, esas manifestaciones corporales no tienen ninguna validez si su corazón no está verdaderamente arrepentido de lo que él está expresando. O sea que el arrepentimiento válido no es las lágrimas o el arrodillarse o hacer alguna manifestación visible. No, es arrepentimiento de corazón. Es el que tiene valor delante de Dios. Porque, ok, todo el mundo ve a la persona llorando y haciendo eso. Pero ¿quién ve el corazón? El corazón la ve Dios. Y Dios sabe si su arrepentimiento es genuino o no. Porque es muy importante ese versículo. Da su corazón y no su ropa. Sí. Muy acertado, hermano. Muy acertado, pastor. Muchas gracias. Ok, continuamos. Continuamos con el versículo 18. Muy bueno todo lo que han compartido. Les agradezco mucho. Vamos a ver ahora el versículo 18 al versículo 20, que nos habla acerca de compasión, la compasión de Dios, de la sanidad que trae, pero también de la protección de nuestro Dios. Dice verso 18, entonces Yahvé, Jehová, se llenará de celo por su tierra y de compasión por su pueblo. Jehová, al ver a su pueblo penitente, tiene una santa indignación por el oprobio causado a su pueblo. Y vamos a ver eso más adelante. Como el esposo que descubre que quizá alguien le ha faltado el respeto a su esposa. Es más o menos esa figura la que da aquí el profeta Joel. Esa indignación de Dios le lleva a tener compasión por su pueblo. Se duele por lo que su pueblo está viviendo. Y recordemos que lo que describe aquí el profeta Joel, lo que describe el profeta Joel es desolación, es problema, es plagas, es un ejército viniéndose contra su pueblo. Y en el versículo 11, que ya lo vimos, recordamos que de alguna manera Dios está detrás de todo eso. No de todo, pero Dios está detrás de el castigo, detrás de la disciplina. Pero aquí, al mismo tiempo, Dios dice la palabra del Señor, versículo 18, que Él se llena en un momento de celo por su tierra y de compasión por su pueblo. Y su tierra es interesante. No sé si algo tiene Daniel por allí sobre eso que quizá al final nos puede compartir sobre esta parte. Por ahí hay varias versiones de esto, ¿verdad? De diferentes eruditos. Pero cuando habla de su tierra, está hablando de su creación, de lo que Él creó, de lo que le pertenece, de todo lo cual, sobre lo que Él creó eso. Es la obra de sus manos, esa es su tierra, pero también la heredad de su pueblo. Siente compasión por su pueblo. Verso 19 dice, Yahvé responderá y dirá a su pueblo, miren, yo les envío trigo, vino y aceite. Serán saciados con ellos y nunca más los pondré como oprobio de las naciones. Dios sana a su pueblo. Dice, todo lo que había devorado la plaga de langostas es restituido por Dios. Dios devuelve la dignidad a su pueblo de alguna manera. Lo reivindica, le restituye, le devuelve su identidad, aún su paternidad, relación padre-hijo es restituida. Versículo 20 dice, alejaré de ustedes al del norte
lo dispersaré por tierra seca y desolada. Su vanguardia estará hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Se esparcirá su hediondez y se extenderá su pestilencia porque hizo grandes cosas. El profeta nos está diciendo que el enemigo va a ser, recordemos por la letra D, de dedo, desterrado, dispersado y destruido. Desterrado, echado, dispersado, se va a volver como polvo, como nada, y destruido. Pero también nos está diciendo aquí la palabra de Dios de alguna manera que el enemigo será expuesto públicamente, lo cual va a restituir a su pueblo, devolviéndole dignidad al pueblo. Esto es algo muy clave porque, especialmente porque si pensamos que este castigo vino al pueblo no porque eran muy buenos, no porque el enemigo se ensañó contra ellos, sino porque Dios permitió que esas plagas llegaran, que ese enemigo llegara. Dios es tan bueno, tan maravilloso, que Él restituye aún lo que perdimos cuando por nuestro propio pecado, o sea, Dios tiene tanta misericordia, hermanos, que Él no nos paga conforme merecemos, porque si Él nos pagara conforme merecemos, yo no estaría hablando aquí delante de ustedes hoy, porque lo que merezco es la muerte por mi pecado. Pero Dios ha sido tan maravilloso que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es algo maravilloso. El enemigo será expuesto públicamente, lo cual restituirá la dignidad del pueblo de Dios. Las langostas, cuando son destruidas, si en este tiempo estaba leyendo el artículo que han matado muchas langostas en África, y dice que en el olor es nauseabundo todas esas langostas una vez que han sido destruidas. El olor putrefacto es evidente. Este actuar de Dios, mis hermanos, muestra un tipo del actuar de Cristo cuando llega a nuestra vida. Nos lleva al arrepentimiento, perdona nuestros pecados y nos da vida eterna. Me refiero a lo que hace Dios en nosotros. O sea, Dios está actuando como poderoso gigante contra nuestros enemigos de la misma manera que el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Dios, dice Filipenses 2, que me encanta ese pasaje, como Dios, siendo Dios, puso de alguna manera a un lado su investidura, su deidad, dice, se humilló hasta lo sumo y vino a esta tierra para dar su vida por usted y por mí, para vencer al pecado y para vencer al maligno, pero también para darme salvación y vida eterna. Y es un privilegio que usted y yo tenemos, y todavía muchos que no han respondido al Señor, todavía hoy tienen, porque como dije antes, la palabra de Dios dice que mientras hay vida, hay esperanza. Dios perdona nuestros pecados y nos da vida eterna. En Juan 10:10 dice la palabra, es uno de mis pasajes preferidos, dice la palabra de Dios, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, dice la palabra, pero yo, hablando el Señor, dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esto es un pasaje que todo creyente debía recordar continuamente, porque estamos inmersos, mis hermanos, en un mundo donde la maldad y el actuar de nuestros enemigos del mundo, de la carne y del diablo, están todo el tiempo confabulándose para dañar a los hijos de Dios, para que la obra de los hijos de Dios no sea manifiesta. Pero Dios es tan bueno que aunque el ladrón vino a hacer todo eso, el enemigo vino a hacer todo eso, Dios nos está diciendo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué piensan de este bloque sobre la compasión, la sanidad y la protección? Si hay una persona, solo una, que quiera hacer algún comentario, adelante.
No se escucha. Una cosa tan interesante, ¿no? Yo veo aquí en la compasión, sanidad y protección, veo con este virus que está ahorita a nivel mundial, es como si ha pasado un ejército de langosta por todo el mundo. Pero sobre todo lo veo en mi país, Venezuela, cómo ha pasado esa maldición sobre nuestro país que ha destruido prácticamente todo. Pero hemos visto pues como el pueblo de Dios hemos visto su compasión, su sanidad y su protección, y le ha entregado pues el trigo, el vino y el aceite y han sido saciados. Lo hemos visto pues en el pueblo de Dios, hemos visto esa necesidad que se está viendo pues en aquellos que no confían en el Señor, porque esa es la bendición grande de confiar en el Señor, que Él nos proveerá de lo necesario para sobrevivir mientras estamos en este mundo. Gracias, pastor. Aquí cuando habla del trigo, el vino y el aceite, es muy interesante porque son figuras. Algunas veces hay palabras que en el medio evangélico hoy no las usamos mucho porque algunas personas han hecho un mal uso de esas palabras. Una de ellas es prosperidad. Cuando decimos prosperidad todos nos asustamos, ¿verdad? Porque pensamos en una desviación que ha habido teológica donde todo es material y todo es dinero. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla de una prosperidad integral, o sea, cómo Dios actúa. Y es una teología que aún puede ser aplicada a aquellos que están sufriendo persecución, porque aún en medio de la persecución son prósperos en el sentido de que aún su semblante cambia. Podemos recordar a Esteban, por ejemplo, en el libro de los Hechos. Podemos recordar misioneros que han dado su vida sacrificándose por la causa de Cristo y sin embargo han sido bendecidos por Dios. Entonces, cuando habla del trigo, el vino y el aceite, está hablando de la provisión de Dios a nivel físico, material, emocional y espiritual. Es el sustento de Dios. Y cuando habla del aceite, en la palabra de Dios, cuando se nombra el aceite, es un tipo del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios, y de alguna manera está diciendo que el Señor nos está enviando su sustento, pero nos está enviando también su presencia, y la presencia de Dios nos llena. Sigamos rápido porque el tiempo avanza. Muchas gracias, pastor, por su intervención. ¿Cuáles son entonces las evidencias o resultados del actuar portentoso de Dios sobre su pueblo? Vamos a ir al versículo 21. Dice así: regocíjate y alégrate, oh tierra, y no temas, porque Yahvé hizo proezas. El actuar portentoso de Dios trae gozo. Aún la tierra es sanada. El perdón de Dios y la sanidad sobre su pueblo da también seguridad y esperanza que es contraria al temor. En estos tiempos, lo que decía el pastor, lo que está pasando con esto del COVID, trae temor. Pero ¿cuál es la palabra contraria al temor? Y ha sido interesante, podemos usar varias palabras, pero me gusta pensar, porque en una etapa de mi vida, especialmente siendo niño en algún momento, y siendo también ya joven y adulto, muchas veces vino el temor a adueñarse de mí, pero de alguna manera Dios me permitió contrarrestarlo con fe, con fe. Entonces, por un lado el temor contrarrestado con fe. Y la palabra de Dios dice: regocíjate, alégrate. Ese actuar portentoso de Dios trae gozo, echa fuera el temor, te hace sentir seguro, te da esperanza. El Salmo 27 que Dios usó en una etapa de mi vida que estuve muy enfermo y que pensé que iba a morir de esa enfermedad, y mis niños eran muy pequeños, vivía en el edificio Hanover en ese tiempo, ¿verdad? En el apartamento de nuestra iglesia, Dios admirable, allá en Caracas, y sentía que iba a morir. Y el Señor usó este pasaje no solamente para confortarme, pero también para sanarme. Dice la palabra de Dios, el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado.
Así que mis hermanos, yo les animo en el Señor. El día que usted siente como que, wow, esto que está pasando alrededor nuestro es demasiado, porque yo sé que muchas veces pasamos por ese momento. El Señor está diciendo hoy, bueno, recuerde que está mi palabra. Busque el Salmo 27. Si es necesario y si eso le ayuda, párese frente al espejo de su casa para decir, bueno, aquí me tiene el Señor vivo, estoy respirando, estoy bien, pero además de eso puedo repetir frente al espejo y decir, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Versículo 22. Y ya acelera un poquito el paso. No teman, animales del campo, porque los pastos del desierto germinarán, porque el árbol dará su fruto y la vid y la higuera producirán abundante fruto. Cuando el pueblo de Dios se arrepiente y se aparta del pecado, atrae automáticamente la presencia y la bendición de Dios, no solamente sobre él o sobre ella, pero también sobre la tierra, sobre los animales y sobre la vegetación, de acuerdo aquí lo que nos dice la palabra del Señor. Verso 23, alégrense, oh hijos de Dios, de Sión, y regocíjense en Yahvé. O sea, los mismos a los que les habían tocado trompeta, ahora les están diciendo, alégrense y regocíjense. Porque dice la palabra aquí, verso 23, alégrense, oh hijos de Sión, y regocíjense en Yahvé, porque en su justicia les da la lluvia temprana y tardía como antes. La justicia de Dios sobre su pueblo incluye su gran misericordia, que restituye a su pueblo aún lo que perdió por culpa de su propio pecado. Esto es muy importante, hermanos. Muy importante. Cuán grande la misericordia de Dios, que muchas cosas que yo perdí por causa de mi pecado y que me lo merecía completamente, Dios ha sido tan misericordioso que lo ha restituido. Y seguro que ustedes tienen muchos ejemplos de eso. Como sus hijos, no recibimos la paga por el pecado que cometimos como lo merecemos, porque Cristo interpuso la cruz para reconciliarnos con el Padre. Él mismo se humilló para que usted y yo pudiéramos tener acceso directo al Padre. Verso 24, las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino nuevo y aceite. Justo lo que destruyó la langosta por causa del pecado es restituido por Dios en abundancia. Es interesante aquí. O sea, habían perdido el trigo, habían perdido el vino, habían perdido el aceite. Todo eso lo habían perdido por causa de su pecado. Aún la presencia del Señor. O sea, Dios no quiere estar en medio del pecado. Pero todo eso que fue destruido, aquí va a decir que ahora van a ser llenos, plenos, repletos de todo eso que su pecado les había llevado a perder, y van a resultar, no solamente van a ser restituidos por Dios, dice la palabra, pero van a ser restituidos en abundancia. Cuando dice rebosarán, ¿sabe qué es un vaso de agua, verdad? Cuando rebosa, no le cabe una gota más. Versículo 25. Le restituiré los años que devoraron el saltón, el saltamontes, el cigarrón y la langosta. Mi gran ejército. Dice mi gran ejército que envié contra ustedes. Entonces ya sabemos de dónde, en este caso el libro Joel, de dónde es la fuente de este castigo. Dice mi gran ejército que envié contra ustedes. Sin embargo, fue enviado por amor y por misericordia al pueblo. Su misericordia, la misericordia de Dios, mis hermanos, es tal que la paga del pecado que merecemos ha sido sustituida por la vida llena de la presencia de Él y la vida en abundancia que dice la palabra. El verso 26 dice, comerán en abundancia, se saciarán y alabarán el nombre de Yahvé su Elohim, el Todopoderoso, porque hizo prodigios por ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Yo sé que ustedes han pasado, muchos de ustedes, por esos momentos donde se preguntan, Señor, ¿y cómo estás tú en esta situación de mi vida? En mi relación con mi esposo, con mi esposo, o con uno de mis hijos, o con más de uno de mis hijos. Señor, ¿dónde tú estás presente en lo que está pasando en mi país? Señor, ¿cómo se está desmoronando mi país? Mi país que era rico, era abundante.
yo sé que ustedes se identifican conmigo porque yo también tengo mucho de venezolano, ¿saben? Aunque nací en Colombia, tengo una gran parte de mi corazón en Venezuela. Y muchas veces yo he preguntado, Señor, ¿dónde tú estás en todo lo que está pasando en Venezuela? Y Dios me ha respondido de muchas maneras y no voy a tomar ese tema hoy porque estamos cortos de tiempo. Pero sí quiero decirle que Dios es real, que Dios está presente y no nos va a dejar avergonzados. No nos va a dejar avergonzados. Yo recuerdo mi mamá que partió la presencia del Señor hace 12 años en Colombia. Cuando yo estaba más alejado del Señor, a pesar de que le había conocido, estaba muy alejado del Señor. Yo recuerdo muchas veces llegando a la madrugada a mi casa, no estaba bien mi vida, no voy a dar detalles en este momento, pero yo recuerdo cuántas veces, o la mayoría de veces, encontraba a mi mamá en la hora de la madrugada, 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana, arrodillada orando, y yo sabía que uno de sus principales motivos de oración era para que mi vida fuera transformada por Dios. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios nunca más dejará a su pueblo, nunca deja, perdón, a su pueblo avergonzado. En Romanos 9:33 dice, como está escrito, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Esto es una palabra del Señor para nosotros. El que creyere en él, en esa roca fuerte, en esa roca hermosa, nuestro Dios Todopoderoso dice, no será avergonzado. Dios removerá toda vergüenza y traerá transformación a su pueblo a causa de su actuar portentoso. Dios ha actuado, actúa hoy, pero mañana también va a actuar de manera portentosa porque la mano del Señor no se ha acortado y no se va a cortar. Verso 27. Sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy Yahvé, su Elohim, y que no hay algún otro. Mi pueblo nunca más será avergonzado. No habrá ninguna duda en su pueblo de quién lo libró del pecado y de quién y de la paga del pecado le ha traído perdón, misericordia y salvación. Dios nos ha liberado del pecado, nos trae perdón, nos ha dado perdón, ejerce sobre nosotros su misericordia y nos ha dado salvación y vida eterna. Vamos a seguir porque se está alargando el día de hoy. La siguiente semana va a ser más corto, pero tengo que apurar el paso porque los últimos versículos no quiero dejarlos de mencionar porque nos ayuda a cerrar ese capítulo 2. ¿Será esto solo para el bienestar del pueblo de Dios o hay algo más sublime detrás que nos trae el profeta Joel y nos va a nombrar a continuación? Cuando recibes algo de Dios, ¿piensas que es para tu deleite y punto? ¿O hay propósito de Dios mucho más grandes y más sublimes? Los portentos de Dios, aquí en el libro de Joel, ahora es que siguen. Vamos a ver ahora versículos 28 al 32. 28 al 32. Dice la palabra del Señor, versículo 28. Y quiero hacer un paréntesis aquí para decirles que Joel 2 del 28 al 32, la primera parte, es casi igual, casi un espejo de Hechos capítulo 2, 16 al 21. Si quieren anotarlo y luego pueden verlo en sus casas. Joel 2, 28 al 32 es como un espejo que pueden verlo luego en el Nuevo Testamento, en Hechos 2, 16 al 21, cuando Pedro da esa gran predicación. E incluso en el contexto de Hechos se entiende mucho mejor este pasaje de Joel, porque es una muestra práctica de qué fue lo que quiso decir realmente, o qué inspiró Dios a Joel para que escribiera. Versículo 28 dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Bueno, para decir algunos comentarios sobre esto, yo creo que eso podría tomarnos
Alguien preguntó Hechos capítulo 2, verso 16 al 21. Hechos capítulo 2, 16 al 21. Gracias por la ayuda ahí con el chat. Pedro dice en el libro de los Hechos, Pedro nos dice que el hecho de que gente de diversas latitudes, idiomas fueran capaces de entender en su propio idioma, mientras los discípulos galileos, algunos de ellos con muy poca o nada educación, hablaban, dice Pedro que eso fue un cumplimiento de lo escrito aquí por el profeta Joel. Interesante. Es decir, un derramamiento del Espíritu Santo allí en el libro de los Hechos con la proeza escrita durante la predicación de Pedro. ¿Cuál fue el resultado de eso? Ustedes recuerdan, 3,000 personas escucharon el mensaje del Evangelio. Bueno, escucharon 3,000 personas el mensaje del Evangelio, muy interesante, pero no solamente se dice la palabra de Dios, que lo recibieron, fueron bautizados y perseveraron en la fe. ¡Wow! ¡Wow! Lo que el profeta Joel anuncia que va a pasar, pasa en el libro de los Hechos. ¿Será que puede pasar el día de hoy? Yo creo que este es un tiempo muy especial y estamos en un tiempo donde el Señor en su soberanía está actuando portentosamente aún hoy. No puedo decir, creo, como siervo del Señor, como estudiante de las Escrituras, no puedo decir que algo que Dios hizo en el Antiguo Testamento o en tal o cual época no lo puede hacer hoy. He visto la gloria de Dios y seguro que usted también la ha visto y vamos a seguirla viendo hasta el último día que estemos sobre esta tierra y después, por supuesto, vamos a verlo en plenitud. Versículo 29 dice: también sobre los esclavos y las esclavas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto es sencillo, mis hermanos. Este versículo nos habla cómo el Espíritu de Dios, cómo Dios no hace acepción de personas, sino que actúa como Él quiere, sobre quien Él quiere, cuando Él quiere. Como dice la palabra de Dios, el Espíritu hace y da a cada uno conforme a Él le place. Verso 30. Haré prodigios en los cielos y en la tierra. Ya vamos terminando. Haré prodigios en los cielos y en la tierra. Sangre, fuego y columnas de humo, dice el verso 30. Los prodigios de Dios no solo afectan a los humanos, sino que afectan a toda la creación. En Romanos 8:19 la palabra de Dios dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Así que aún la tierra está ansiosa, hermanos, esperando la redención de los hijos de Dios. Es algo interesante y está allí en las Escrituras. Eso quiere decir que el ser humano, debido al pecado, no está actualmente en el estado ideal para el cual fue creado. En el verso 31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día grande y terrible de Yahvé, de Jehová. De alguna manera nos está diciendo la palabra de Dios, toda la creación, mis hermanos, y lo sabemos, toda la creación está sujeta a Dios y está alineada con su voluntad, con sus propósitos y con sus tiempos. Eso tomámoslo en cuenta. Esa voluntad de Dios, esa creación está sujeta a Dios y está alineada con su voluntad, con sus propósitos y con sus tiempos. Así que no es casualidad el lugar donde usted está sentado hoy. ¿Por qué no está en el otro lugar? Bueno, Dios tenía un propósito y tiene propósitos más sublimes que lo que nuestra mente nos puede decir, que nuestros deseos más profundos pueden tener. Dios lo conoce todo y Él tiene propósitos especiales. Y el último versículo, 32, dice la palabra del Señor: sucederá que todo el que invoque el nombre de Yahvé será salvo, porque en la montaña Sión y en Jerusalén quedará un remanente, según dijo Yahvé, y entre los supervivientes estarán los que Yahvé o los que Jehová llamó. Y esto cierra con un broche de oro nuestro estudio. ¿Por qué?
porque nos muestra de alguna manera un propósito último de lo que se narra en este capítulo, un propósito último aún de lo difícil que fue ese ejército, ese segundo ejército que se levanta de langostas que van contra el pueblo de Israel. Nos está diciendo la palabra de Dios que hay esperanza de salvación. Y así como 3,000 se convirtieron por el discurso de Pedro que ya nombramos, Dios quiere seguir salvando y librando a los que se encuentran perdidos hoy, mi hermano. Eclesiastés 9:4, que ya lo he nombrado 2 veces anteriormente, dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y Romanos capítulo 10, versos 12 al 15, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Usa la misma expresión, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Verso 14, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esto me recuerda a mis tiempos de evangelismo explosivo en Caracas, ¿verdad? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El pasaje que leí es Romanos 10, 12 al 15. ¿Por qué creemos o por qué creen que Dios redimió, restauró y restituyó? Repito, ¿por qué creen que Dios redimió, restauró y restituyó a su pueblo luego de su arrepentimiento? ¿Cuál fue el propósito de Dios en Pentecostés? ¿Cuál es el propósito de Dios hoy? ¿Qué llamado mi hermano o mi hermana le está haciendo Dios a usted hoy a través de este estudio? Vamos a ir rápidamente, con eso más o menos cerramos, pero quiero escuchar a algunos de ustedes, los que todavía pueden estar conectados, unos minutos más. Vimos la semana pasada desolación, luego ayuno, oración, el día del Señor, luego vimos acerca de la provisión el día de hoy, vimos el día del Señor nuevamente hoy, la humillación, arrepentimiento, luego hablamos de provisión, perdón, gozo, alimento, restitución y vimos también acerca de proclamación, ¿verdad? Predicación, salvación, transformación, que también a la larga trae multiplicación. La siguiente semana, Dios mediante, vamos a tratar el tema de juicio basado en Joel 3, 1 al 15, que va a hablar sobre rendición de cuentas, decisiones, defensa, orden, justicia, pero también va a hablar y va a cerrar el capítulo y el libro de Joel con el tema de descanso, y vamos a tener un poquito más de tiempo porque es más corto el tema para la siguiente semana, y va a hablar de descanso, el verso 16 al 21, tratando el tema de esperanza, fortaleza, seguridad y solaz. Déjenme pasar aquí rápidamente y voy a poner las preguntas que estaban al inicio y con eso vamos a cerrar. Entonces, los que tienen todavía tiempo para estar conectados y quieren unos minutos más quedarse, me gustaría ahora escucharlos a ustedes en respuesta a alguna de las preguntas que están en la pantalla. ¿Cuál debe ser mi respuesta a la desolación y la adversidad? ¿Acaso puedo yo generar o liderar un cambio significativo? ¿En qué consiste la misericordia de Dios? ¿Cuál es el propósito del derramamiento del Espíritu de Dios? Entonces, quizá lo que vamos a hacer para no tomar mucho tiempo, si les parece, cuidando el tiempo de los que se conectaron temprano, vamos a hacer algo. Vamos a pedir a un voluntario para cada una de las preguntas, por lo menos uno inicialmente, y luego puede alargarse la conversación si tenemos unos minutos más,
pero por lo menos uno de cada pregunta. La primera pregunta, ¿cuál debe ser mi respuesta a la desolación y la adversidad? ¿Alguien que quiera ayudarnos respondiendo esa pregunta? Solamente lo indican levantando su mano. Si hay voluntarios. Ok, vamos a ampliarlo mejor. Si alguien quiere responder alguna de las preguntas que están en la pantalla, en respuesta a lo que hemos visto hoy sobre el libro de Joel, o si tienen algún otro comentario, algo que no se haya dicho, que siempre hay muchísimo que no se ha dicho. Sí, Mauricio, hay algo que realmente me quebrantó esta mañana, ¿no? Estudiando un poco Joel. Y es que el propósito del derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Aquí vemos una línea donde hay, en Joel, donde hay una situación de pecado que no es especificada en Joel. Hay un llamado al arrepentimiento de corazón, tragar corazón, y luego Dios promete, si la condición hay un arrepentimiento, a una restitución, ¿verdad? De todo lo que perdiste, las consecuencias, Dios te lo va a restituir. Y además de eso, el derramamiento del Espíritu Santo viene a ser como un bono. Yo lo veo como un bono, o sea, es un negocio arrepentirse. Porque más son los beneficios que da Dios del arrepentimiento de no hacerlo. ¿Y por qué a mí me impactó tanto el que Dios además promete el derramamiento del Espíritu Santo? Es porque la única manera de poder amar y obedecer a Dios es que Él derrame su Espíritu Santo en nosotros. La única manera. Y esto me impactó tanto, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a no pecar y amar de verdad a Dios. Y Dios va a dar eso sobre toda carne. Y es prometido hay varios pasajes que yo estuve buscando, porque Joel recoge muchos pasajes de los profetas. Y en Isaías 32:15, por ejemplo, dice que Él derramaría el Espíritu. También lo vemos en Ezequiel, que Él daría un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de nosotros. En Ezequiel 39:29 le promete al pueblo de Israel que Él no escondería más su rostro, sino que derramaría su espíritu. Porque es la única manera, y Dios lo sabe, que nosotros podemos amarlo como Él lo merece. Y eso es tremendo, ¿no? Eso es un regalo maravilloso, producto del arrepentimiento y además de todo lo que Él restituye cuando nos arrepentimos de verdad. Eso nos propuso que la pregunta última, ¿cuál es el propósito del derramamiento de Dios? Que lo podamos amar. Y en Gálatas 5:22-23 nos habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio y fe. Gracias a ese derramamiento del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Amén. Excelente, Daniel. Excelente. ¿Alguien más que quiera aportar a una de las otras preguntas? Si no, las dejamos para reflexión, ¿verdad? Yo sé que siempre hay cosas que podemos añadir y decir. Ok, mis hermanos, entonces con eso damos por concluido el capítulo 2 de Joel, y les animo a que, como lo han hecho, revisen el capítulo 3 y nos veamos la próxima vez, la próxima semana, misma hora, mismo canal. Les enviaríamos antes porque siempre cambiamos el código por seguridad, pero quiero decirles también que el día de... esto está equivocado. Déjenme cerrar aquí un momento. A ver si tengo, bueno, el día de mañana. Daniel, ¿tú quieres compartir un poquito sobre qué va a pasar mañana? Y con eso cerramos. Sí. Bueno, mañana vamos a ver un tema muy importante que se llama cómo terminar bien la carrera. Y
y es un estudio reflexivo, un llamado, una alerta roja para todos los que estamos sirviendo al Señor o tenemos un ministerio en nuestras vidas, una vocación, a perseverar en el llamado de Dios. Hemos visto, por ejemplo, que hay muchos pastores que se están suicidando. Este estancamiento del coronavirus está generando una depresión profunda y muchos han sentido retirarse del ministerio o del llamado que Dios le hizo. Entonces, vamos a identificar mañana algunas barreras en nuestra carrera que nos impiden terminar bien y también algunos consejos para poder terminar bien hasta el fin. Quiere que no solamente comencemos la carrera, sino que la terminemos bien. Más importante es el final que el inicio, que donde estamos ahorita, tú ahorita estás fiel al Señor, pero más importante es que seas fiel hasta la muerte. Entonces mañana vamos a tratar ese tema tan importante. Están cordialmente invitados. Gracias, Daniel. Estoy poniendo de todas maneras el gráfico, me había equivocado sobre lo de mañana, entonces pueden verlo también ahí. La hora va a ser la misma hora de hoy, el día de mañana, en el área de liderazgo. Entonces tendremos a Daniel Sánchez compartiendo el tema, cómo terminar bien la carrera. ¿Qué tal si... Daniel, ¿tú quieres, por favor, cerrar este tiempo en oración y así, bueno, los que van ya a su descanso, a sus otras actividades? Sí, bueno, muchas gracias, Mauricio, ante todo por este tiempo que nos dedicaste para estudiar Joel y realmente animar a todos, ¿verdad? Que estudiar el Antiguo Testamento nos enseña acerca de la persona de Dios, su carácter. Los profetas nos reflejan el carácter de Dios. Y estos libros de los profetas menores, y hace poco estudiamos también Daniel, nos hablan cada vez más de cómo es Dios. Y creo que tenemos que invertir tiempo en estudiar estos libros del Antiguo Testamento y aquellas revelaciones de la persona de Dios. Y damos gracias a Dios por este profeta Joel, que realmente nos enseña principios importantísimos. Bueno, gracias por todo lo que compartiste con nosotros en esta noche, Mauricio, Dios te bendiga. Y estos son libros que, bueno, realmente cuando los estudiamos, realmente bendicen nuestra vida grandemente. Vamos a orar todos al Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ya al día de hoy hemos alcanzado este segundo capítulo, Señor. Lo hemos estudiado versículo por versículo. Y yo sé, Señor, que tu Espíritu Santo ha estado acompañándonos, hablando a nuestros corazones, a nuestra mente, lo que tú hoy incluso nos quieres decir, Señor. Te ruego, Señor, que tu palabra, que nunca vuelva vacía, pueda, Señor, edificar nuestras vidas y podamos nosotros ser factores de cambio, podamos, como preguntó Mauricio, cambiar nuestra actitud ante tanta desolación y descansar en ti, Señor, porque tú eres grande en misericordia, eres lecto para la ira y a ti te duele el castigo, Señor. Gracias porque tú eres así y siempre nos lo recuerdas en tu palabra. Por eso te ruego, Señor, que nos llenes de tu palabra y en estos nuevos estudios de libros que muy poco estudiamos, podamos aprender más de ti, Señor. Háblanos acerca de tu persona, revélanos más tu carácter. Y gracias sobre todo por tu perdón y por todo lo que tú nos das cuando nos arrepentimos de corazón. Nos restituyes lo que hemos perdido y nos das tu Espíritu Santo, que es lo más grande que tú puedes dar a nuestras vidas, Señor. Gracias. Bendito sea tu santo nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por su tiempo. Si tienen interés, además de estos temas de liderazgo, de ver algunos de los temas sobre oralidad o tecnología o educación virtual, pueden verlo a través del Facebook, ¿verdad? En el Facebook de Technician. Gracias de nuevo, Daniel, por tu apoyo, Pastor Ner. Gracias, Guillermo, por tu ayuda allí con los controles. Y bueno, saludos a todos, muchas bendiciones, que Dios les guarde y les bendiga.
Hasta mañana, pues. Bueno. Hijo.